de muchas cosas, cosas que hemos escuchado muchas veces, cosas que son buenos propósitos, cosas que parece que ya nos han dicho todo el mundo, que ya nos hemos concienciado, que lo tenemos todo muy claro, pero claro, una cosa es lo que nos han dicho, lo que hemos entendido, lo que hemos leído, lo que hemos visto, lo que sabemos que hay que hacer, y la otra cosa es realmente qué estamos haciendo, ¿no? Hablamos muchas veces de grandes objetivos globales, hablamos de sostenibilidad, hablamos del planeta, hablamos de este horizonte del 2030, ¿no? Y hablamos de grandes proyectos, de grandes ambiciones, pero el mundo regional, el mundo es micro, el mundo es concreto, y a veces muchas cosas concretas hacen un sumatorio espectacular, y a lo mejor ese es el camino, ¿no? Te presento como director de Natural Resource Hub de Palladium. En concreto hoy estás aquí como CEO y cofundador de Enactiva. Eres lo que podríamos llamar, y hablaremos de esto, y si no te gusta la etiqueta la cambiamos o la redefinimos, eres un líder de la economía de impacto, de lo que entendemos por economía de impacto. Has tenido responsabilidades como director general en Latinoamérica, en Europa, en Oriente Medio, en India, en Asia Pacífico, por tanto has viajado, eres un hombre de mundo. La primera pregunta es, para que todos los que nos ven lo entiendan, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de Enactiva? ¿Qué hacéis? Bueno, muchas gracias, David. Pues mira, Enactiva es un proyecto emprendedor, primero, es un proyecto que quiere inspirar, y es un proyecto que además parte de una premisa, y es que todos estos problemas que tú decías, estos problemas de sostenibilidad, estos problemas del capital natural, la naturaleza, de cuidarla, de preservarla, de regenerarla, todos estos problemas no los vamos a resolver con fragmentación, que es uno de los problemas que yo creo que tenemos como sociedad, sino que tenemos que juntar esfuerzos porque cada empresa, cada territorio, cada comunidad pues, aporta algo a la resolución de estos problemas. Entonces, Enactiva lo que es una plataforma colectiva, precisamente, donde inicialmente pues, varias empresas se han juntado alrededor de una plataforma, en este caso es una empresa social. Son empresas pues, bastante grandes, algunas son más medianas y que ya han nacido, o más pequeñas, pero bueno, como Amelie Origen o Flax and Kale, pero también están los CaixaBanks y los Naturgy, y también están los Molins y los Celsa. Hay una mezcla de empresas que todas comparten una misma visión, y es que tienen que colaborar y van a hacer mucho más por el planeta, por ellos mismos, por la ciudadanía, si colaboran. Entonces, Enactiva se sitúa en este punto donde lo que hace es trabajar para todo este grupo de empresas y otras que se van a ir sumando, trabajar para las comunidades que tienen proyectos y conectarlos. Esto es lo que hacemos. Con una gran, yo creo, visión de que esos proyectos mediante los cuales los juntamos sean proyectos que puedan crecer, que puedan replicarse y que por lo tanto atraigan el interés de los inversores y de la financiación. Esto es lo importante, ¿no? Que se repliquen, ¿no? Y que haya escalabilidad, ¿no? Exacto. Porque a veces todo, si no, parecen buenas intenciones, buenos proyectos, buenas iniciativas, pero como que cada una se queda en una anécdota, ¿no? Una anécdota, 2 anécdotas, 3 anécdotas, que está muy bien, pero al final la escalabilidad, seguramente este modelo escalable es lo más deseable, ¿no? Sí, lo que hay que hacer es... Estamos viviendo una revolución. Estamos construyéndolo, ¿no? Estamos viviendo una revolución, ¿no? Nosotros llamamos la revolución natural. También hay una revolución digital, ¿no? Pero el mundo está cambiando y solo lo explicaremos en los libros o no sé dónde, porque ya no sé si habrá libros, pero lo explicaremos pues dentro de 20, 30, 40 años, ¿no? Pero ahora estamos cambiando la forma como valoramos unos activos como la naturaleza, que siempre lo hemos querido, pensábamos que siempre estarían allí. Pensábamos que sería infinito. Que estarían siempre allí a nuestra disposición para darnos energía, comida, agua, etc., ¿no? Y ahora nos damos cuenta pues, que esto no es así, ¿no? Que no tienen por qué estar siempre ahí y que nosotros somos naturaleza y como animales conscientes, que somos conscientes de ello, pues tenemos una responsabilidad para preservarla, para curar. Entonces, toda esta revolución está pasando mientras ahora tú y yo hablamos, ¿no? Ahora, no la vemos en detalle, no la vemos, pero ¿dónde cambia sobre todo? Pues en las mentes de las personas. Las personas poco a poco cada mentalidad, ¿no? De cultura, valoran ¿no? más la nutrición, valoran más
el aire puro, valoran más el no tener contaminación de todo tipo en el aire acústico, valoran más bañarse en aguas limpias, valoran más la biodiversidad, los animales, la comida que nace de un suelo bien cuidado, ¿no? Entonces, esto lo estamos cambiando muy rápido, ¿no? Esto no habrá que esperar 100 años para claro. que esto... Pero lo que entonces tenemos que hacer como humanos también es dotarnos de instituciones y de respuestas colectivas a este cambio de mentalidad. Que la mentalidad y la institución vayan de la mano, ¿no? Sí, y que lo todo haremos, cambie de manera armónica, ¿no? Sí, sí, y lo haremos. O sea, es cierto que cuando uno mira con miopía dice, claro, es que esto cuesta mucho, los incentivos, los inversores... Pero tú dices que es más rápido de lo que parece. Este es el mensaje. Por supuesto, porque los seres humanos, mi opinión, sí. es que cambiamos cuando cambia la cultura, cuando cambia lo que valoramos. Cuando empezamos a valorar cosas diferentes, y ahora ya vemos que la juventud, nuestra juventud, pues está inmersa en esta revolución digital y en esta revolución natural. Y ya no se conforma con determinadas experiencias de la naturaleza, comer cualquier cosa, no tener un lugar para descansar en la naturaleza, o que haya mucha presión del urbanismo sobre la naturaleza. No se contentan con esto, ¿no? Entonces, esto es generación a generación, estamos viendo el cambio. Entonces, la responsabilidad que tenemos que tener todos es, vamos a transformar las formas como nos organizamos, cómo contamos, cómo valoramos, cómo medimos, para que esto sea más fácil, para que haya una avenida, para que esa cultura encuentre un lugar, ¿no? Háblame, Joan, de proyectos concretos de Enactiva ahora mismo. Sí. Para nada, un par o tres, pero para hacernos una idea, ¿no? Para bajar a lo concreto. Mira, Enactiva es una plataforma colectiva para la protección y regeneración del capital natural, la naturaleza, en el Mediterráneo. Es decir, la localización está muy clara. Hablabas de macros, micros, ¿no? Queremos resolver todo el mundo. Bueno, pues el Mediterráneo, a nivel del capital natural, es un ecosistema muy específico, ¿no? Es un sistema que yo creo que gracias a él, ¿no? Pues tenemos la civilización que tenemos, ¿no? Aquí nació todo, en estas... el clima mediterráneo era donde creció Babilonia, y luego, como se les quedó sin agua y todo, pues se fueron al Mediterráneo, donde encontraron unas condiciones aún mejores, de ríos, de bosques, de comida, etc., ¿no? Entonces, nuestra economía aquí en el Mediterráneo depende muchísimo del capital natural. Nuestra forma de vivir al aire libre, la gente que quiere venir y visitarnos, la forma de comer, nuestra dieta, etc. Entonces, este ecosistema, que es muy particular, pues tiene retos, ¿no? El agua tiene retos de que se nos queman los bosques, tiene retos de una presión demográfica enorme, tiene retos de pérdida de biodiversidad, pérdida del mar, de suciedad. Entonces, todo esto pues es lo que Enactiva quiere intentar corregir, ¿no? Nacemos en Cataluña y Barcelona, pero con una visión de ser mediterráneo, ¿no? Vale. O sea, el área es mediterránea. Entonces, tú me preguntabas los tipos de proyectos. Por ejemplo, ¿no? Para hacernos una idea. Tenemos 4 áreas de trabajo de momento. Más adelante, pues seguramente tendremos más. Pero hemos empezado con las que pensamos que son más acuciantes. Uno son bosques. En este tema, por ejemplo, en bosques, pues estamos trabajando en la gestión forestal de los bosques mediterráneos. Esto quiere decir que los bosques respiren, ¿no? Que podamos extraer parte de la biomasa para generar energía, limpiarlos, que podamos obtener alguna madera de estos bosques para construcción, para bioconstrucción, pero también que tengamos agricultura en los bosques, o que recolectemos los frutos del bosque, que hay muchísimos, y también que retengamos agua para que no se nos vaya directamente al mar, para que mitiguemos incendios, para que podamos disfrutar del ocio y pasear por el bosque, sin estropearlo, por supuesto, y con mucho respeto. Bosques es una primera, y ahí estamos trabajando muy activamente. Tenemos varios proyectos en marcha. Hemos empezado en Collserola, en el Port de l'Urdal y en varias zonas de Cataluña, pero ya tenemos proyectos donde las empresas invierten con los propietarios de los bosques para hacer esta gestión forestal. Y yo te puedo decir que aquí hay mucha demanda, mucha sensibilidad, y cada vez hay más empresas interesadas. Este es un área, bosques. Otra área es la parte de que hemos llamado tierra, el capital natural, para que se entienda, pues la tierra. En la tierra nos centramos mucho en la producción agrícola, la producción de alimentos, producción agrícola y ganadera. Y aquí tenemos 2 grandes proyectos para empezar. Uno es recuperar la producción de huerta, de las verduras, de las hortalizas, que tenemos que comer casi cada día, kilómetro cero, de mucha proximidad, viajan mal, ¿no?
y crecen rápido, por lo tanto los agricultores pueden transformar sus tierras rápidamente hacia este modelo. Y aquí pues tenemos aún unas condiciones de suelo muy buenas en toda la costa, por ejemplo, mediterránea. Y bueno, pues hemos perdido el incentivo, mucha gente ha abandonado los campos, pero el suelo sigue estando allí. Tenemos técnica ahora para utilizar menos agua, tenemos tecnología para hacer las cosas muy bien. Tecnología a veces de invernaderos que, bueno, a veces son criticados, pero también tecnología de agricultura regenerativa, de seguir a la naturaleza. Entonces ahí tenemos todo un proyecto de revitalizar y de crear un montón de nuevas explotaciones de huerta. Y luego tenemos otro que es muy importante, que es de proteína vegetal. La proteína vegetal... Aquí me imagino con Jordi Berry, con Jordi Barry, sí, Flax and Kale, esta gente, sí, ¿no? Con Ameller, con muchos otros, ¿no? Y muchísimas empresas de semillas, empresas de ingredientes. En fin, ¿por qué? Pues porque va a haber un balanceo, yo creo que tampoco es uno u otro, claro, hacia la proteína vegetal. ¿Y por qué tenemos que tener la proteína vegetal viniendo de lugares remotos cuando aquí tenemos unas legumbres fantásticas, tenemos unas posibilidades enormes que además ayudan al agricultor que tiene muchos productos que solo puede recolectar en primavera-verano? Las legumbres pues son de invierno, entonces es más riqueza para los agricultores, más riqueza para las empresas productoras de aquí, de ingredientes y de producto final y exportación. Este es un segundo bloque que tenemos en Activa. El tercero, litoral. Tenemos unas costas que están amenazadas por temporales, etcétera, y tenemos una biodiversidad marina, tanto de flora como de fauna, pues que está perjudicada. Cada vez menos... También el fondo marino, ¿no? Todo lo que sí, la flora, ¿no? Los bosques marinos que secuestran 10 veces más CO2 por unidad de superficie, claro, que el Amazonas, por ejemplo, ¿no? Pues todo esto con la pesca de arrastre, con las obras de dragado, etcétera, pues se ha perdido. Bueno, pues se puede regenerar. Claro. La naturaleza tiene estas cosas que lo vuelves la ayudas y vuelven a crecer las cosas, ¿no? Eso por el lado de la flora, pero luego la fauna, ¿no? Todos los peces, las cadenas tróficas que empiezan con esos moluscos, etcétera, y llegan hasta los peces, ¿no? Entonces todo esto, hay tecnologías, hay formas de hacerlo, y lo estamos empezando a hacer en aquellos lugares donde el dominio público del mar está gestionado, por ejemplo en los puertos, las marinas, etcétera. Ahí en esas aguas y en esos diques y en esas terminales se puede hacer muy buen trabajo. Estamos empezando en el puerto de Barcelona, puerto de Tarragona, en fin, con la Autoridad Portuaria de Baleares, muchas marinas en la costa catalana. Y luego el último, pero no por ello menos importante, es el del agua, ¿no? Las cuencas fluviales, y ahí tenemos varios ejes, pero hay dos fundamentalmente. Uno es mejorar la calidad de nuestra agua, que no se pierda, retenerla, mejorar los flujos y los caudales de los ríos, la biodiversidad de los ríos, su riqueza como tal, y luego la recuperación y regeneración de agua, es decir, que no desperdiciemos agua, que en el entorno industrial pues el consumo sea mínimo. Es una cultura ya humana, ¿no? Es, claro, una cultura industrial y ciudadana, ¿no? Claro, pero esa mentalidad de que todo era infinito, pues nada, nosotros, claro, cogemos el agua, la utilizamos, la limpiamos y la devolvemos al río. Bueno, ahí hay residuos, pues ¿por qué no hacemos que tú la coges una vez, la utilizas, la limpias y la vuelves a poner, ¿no? Entonces ese reciclar el agua y no volver a usar el agua, no volverla a mezclar y disponer de esa agua para otros usos más. Y bueno, en agricultura increíble, ¿no? Porque las nuevas técnicas, tanto regenerativas como tecnificadas, pues el ahorro de agua va entre el 70 y el 90%. Entonces, claro, es que esto es lo que la tecnología, Juan, es una gran palabra, ¿no? Es un gran concepto de tecnología, sí, ¿no? La tecnología nos ayuda, sí, paradójicamente, la tecnología es una gran cultura humana que no existía en la naturaleza. La tecnología es la mano del hombre, ¿no? La tecnología. Pero paradójicamente la tecnología nos acabará ayudando a regenerar la naturaleza, ¿no? Sí, hombre. La naturaleza evoluciona por cambios genéticos. La gran diferencia del hombre es que nosotros hemos evolucionado porque hemos sido capaces de hacer herramientas fuera de nuestra genética, y esto nos ha hecho crecer muchísimo y desarrollarnos mucho. Esto es la tecnología. De todas formas, creo que se usa mucho la tecnología, una persona siempre identifican robots y bits y bytes, ¿no? Entonces, hay mucha tecnología de la naturaleza que es analógica. Cómo funciona una nube, ¿no? Cómo funciona un suelo, claro, cómo funcionan las redes, claro, neuronales, redes
microrriza de los árboles, ¿no? Y de los hongos, etcétera, eso también, en el suelo. Esas son tecnologías increíbles que muchas no las entendemos, pero si las seguimos también, eso también es tecnología y lo podemos aprender y replicar. Entonces yo creo que hay que combinar ambas, tecnología más humana, más abstracta. O sea, tecnología humana y tecnología natural. Más abstracta y tecnología de la naturaleza, ¿no? Aprender de todos esos ciclos del agua, ciclos del carbono, ciclos del nitrógeno, todo esto es un regalo que tenemos. Es un aprendizaje constante. Y tenemos que seguir siendo curiosos, no quedarnos solo, bueno, aprendimos a hacer bits y bytes y nos quedamos ahí. No, bueno, es que hay toda una tecnología de lo orgánico, que no es digital, ¿no? Claro. Que es maravilloso. Bueno, un arquitecto como Gaudí ya lo hizo. Es maravilloso. Gaudí se inspiraba en la naturaleza, en la estructura atómica, en toda la que significa las plantas, todo para construir arquitectura que era un fruto humano, ¿no? De la inteligencia humana, ¿no? Claro, en lo unir un poco lo material, ¿no? Con lo un poco más espiritual o desconocido, ¿no? A lo mejor porque, claro, siempre la naturaleza nos sorprende, pero ahí es donde el hombre, el ser humano, ¿no? Siendo consciente de esto, podemos hacer muchas cosas. Por eso digo que nosotros no somos para nada fundamentalistas en nada, porque ¿para qué? ¿No? Entonces hay mucha gente que viene y dice, no, yo soy ecologista y tenemos que resolver los problemas solo dejando a la naturaleza que funcione sola. Y yo puedo estar de acuerdo. En algunas circunstancias tienes razón y estamos de acuerdo, pero en otras, donde el suelo está fatal, donde no hay agua, pues a lo mejor podemos usar tecnología que se inspira en esa naturaleza para mejorar la situación. Me quedo con un mensaje positivo y es que no todo está perdido, ni mucho menos, y hay muchas cosas que podemos hacer para que todo vuelva a ser lo más parecido al origen o lo más parecido al movimiento natural que funcionaba sin la intervención agresiva del ser humano, de la industria, etcétera, ¿no? Es decir, en física se habla de procesos reversibles y procesos irreversibles. En principio no hay casi nada irreversible, ¿no? Casi nada, algo habrá, ¿no? ¿Estamos ya en algún camino de irreversibilidad en algunas cosas, Juan? Yo creo que hay una corriente filosófica ahora que tiende a demonizar mucho al hombre, ¿no? Y su evolución en los últimos 10.000 años, el pecado original de la agricultura, y a partir de ahí, pues algunos lo llevan antes, ¿no? Cuando creamos el lenguaje. Yo creo que somos que lo diga así, somos unos animales y cada uno de nosotros, si hubiéramos vivido 1000 años antes, no nos damos cuenta de lo que hacemos. Vamos evolucionando de una forma. Entonces, esto de culpabilizar y de señalar, yo creo que, mira, hemos llegado hasta aquí, ha habido muchas Y y hemos ido tomando el camino de la derecha y de la izquierda, y la verdad es que sí, hay gente con más poder, gente con menos, pero al final esto es muy azaroso, yo creo. Sí, totalmente. Entonces, cuando nos damos demasiada importancia. Claro, cuando tú dices reversible, hombre, es cierto que hemos crecido, hemos desmesurado, hemos colonizado el planeta y tenemos esta construcción humana que ocupa mucho espacio. Pero igual que la hemos creado, se puede revertir, se puede tomar conciencia de otras cosas. Yo no creo que sea volver al estado original, porque eso es imposible. Yo creo que el mundo evoluciona, las cosas, la realidad que tú comentas siempre en tu podcast, ¿no? Va evolucionando. Entonces, bueno, yo tengo mucha fe en que si no nosotros, pues con la naturaleza y escuchándola y con otros animales y entre mentes humanas, pues encontraremos otros caminos, que ahora nos parecen imposibles, ¿no? Lejanos o imposibles, ¿no? Mira, te pongo un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Nos parece muy normal ahora hablar de empresas o de gobiernos, ¿no? Pero si yo te digo que hace 500 años no había gobiernos y que hace 300 años no había empresas, no es nada. 300 años son nada, 10 generaciones, 15, ¿no? Como mucho. Muy poco en la historia del ser humano. Y ahora pues todo el mundo habla de leyes, para hacer una empresa o gobierno y tal, y lo tomamos como normal. Pero si viniera una persona, no del paleolítico, sino de hace nada, un tatarabuelo, ¿no? Vendría y diría, ¿pero qué decís? O más recientemente, fondos de inversión, estas cosas muy raras, bueno, pues que no existían, ¿no? Ya no hablemos de criptomonedas y de Entonces, bitcoins, ¿no? Entonces nosotros vamos creando instituciones, algunas no funcionan, algunas funcionan, etcétera, pero por prueba y error van cristalizando. Inventaremos cosas nuevas. No sé, a lo mejor esto en Activa, como muchas otras plataformas colectivas que están apareciendo, son una innovación de intentar resolver las cosas no unilateralmente y fragmentadamente, todo para mí, con co-creación, sino con co-creación, ¿no? Y juntos. Hablando de co-creación, Juan, hablamos de capital privado, público, filantrópico,
¿Cómo hacéis que estas empresas se impliquen? ¿Cómo las seducís? ¿Cuál es el gran argumento de decir, oye, tienes que poner un dinero, pero esto vale la pena invertir aquí, ¿no? Sí, a ver, yo creo que las empresas, muchas de ellas, afortunadamente, ya están bastante convencidas. Las empresas también son entes abstractos, pero que al final hay personas. Hay personas, ¿no? Hay un directivo concreto. Y en las que son públicas, bueno, que están en la bolsa y tal, también hay inversores. También. O sea, hay personas, siempre hay personas. Hay una sensibilidad determinada, ¿no? Y a todos pues, nos gusta ir al bosque y es decir, no nos gusta a ninguno respirar mal, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque las empresas ya están predispuestas. Por eso Nactiva puede ver la luz ahora, ¿no? Por eso ese cambio un poco en las cosas. Entonces, ¿cómo se las convence las empresas? Bueno, yo creo que, hoy no puede ser una empresa y decir que, no sé, miras los lineales, miras los productos y decir, no, este es el bio o el eco y este es el malo. No, esto todavía lo estamos viendo ahora, pero dentro de 4 días no tendrá cabida. ¿Por qué hace uno malo pudiendo hacer todo eco? ¿No? Entonces, el nuevo estándar será ese, ¿no? Hay un tema de reputación de lo que hacen las empresas, ¿no? Tenemos que hacer edificios sostenibles, tenemos que hacer ropa reutilizando materiales y esto es por exigencia. Cuando decimos marca es la valoración, lo que la gente valora. Entonces, exigencia del cliente al final. Del cliente, ¿no? de la sociedad, ¿no? Eso es un elemento. Segundo elemento, pues por sostenibilidad, porque muchas de estas empresas tienen procesos industriales, procesos de producción, y los tienen que hacer mejor. Claro. Tienen que usar menos agua, tienen que reutilizar más materiales, tenemos que hacer el famoso decoupling, ¿no? el que la economía no crezca porque usamos siempre más materiales nuevos, sino que usemos más materiales que ya existían. Entonces, para eso, pues las empresas tienen que mejorar todos esos procesos. Y esa es la parte más que hoy se conoce como sostenibilidad. Pero luego viene un tercer elemento, y es que si me quedo solo haciendo esto, a lo mejor me pierdo una gran oportunidad de contribuir de otra manera a la sociedad, con lo que ellos llaman diversificación, nuevos negocios. Si yo soy una empresa de energía, que estoy basada en eso es muy fácil, porque ahora ya pasa, ¿no? Las empresas de energía están pasando a producir energía de otras formas. Esto es un nuevo negocio. Pero es que las empresas de agua, de gestión de agua, pueden gestionar no solo la distribución y la limpieza de agua, sino la recuperación del agua. Pueden gestionar bosques para que el agua se quede en los bosques y tengamos más agua disponible. Entonces, todo esto son grandes oportunidades de negocio. Y yo me alegro porque la mayoría de las empresas que tenemos en Nactiva y otras que se sumarán seguro, lo ven clarísimo. Lo ven sobre todo en este último aspecto. Por supuesto, el segundo es muy importante y el primero es muy importante, pero este tercero ellos lo ven. No sé, empresas de cemento. Tenemos que hacer cemento azul, porque si no, es decir, tenemos que hacer cemento que ya cuando lo pongamos en el agua no ataque a las cadenas de biodiversidad y encima permita la regeneración. Y eso es una innovación, es un ingrediente nuevo en hacer el cemento, el hormigón azul. O sea, hay unas oportunidades enormes para usar esa capacidad de innovación del sector privado hacia esas soluciones. Y ahí, pues eso es lo que nos dicen ellos y nosotros también les contestamos y les complementamos y al final pues muchos de ellos lo entienden y entonces sí dicen, bueno, pues vale la pena contribuir para que haya un equipo dentro de Nactiva que me ayude a identificar esos proyectos, estas soluciones, y no lo tenga que hacer solo yo. Pues perfecto. Y ese es el modelo. Oye, en este podcast hablamos de liderazgo y me gustaría que nos dijeras si existe un liderazgo sostenible, si se puede hablar de esto, ¿no? Hay muchos tipos de líderes, hay muchas maneras de gestionar un equipo, un proyecto. ¿Qué sería para ti un liderazgo sostenible? Bueno, aquí también tengo una opinión un poco particular. Yo creo que antes has hablado de la economía de impacto. Es un término que es muy genérico y que mucha gente seguramente estará pensando, economía de impacto son todas estas pequeñas startups y ONGs que hacen aspectos sociales o medioambientales, ¿no? Y creo que, bueno, sí, es por supuesto, y bienvenidos todas estas iniciativas, y es muy importante que hayan todas esas iniciativas, especialmente de gente joven y que se arriesga, etc. Pero la economía de impacto tiene que ser toda la economía. Claro. Entonces, no es solo esa... No son ejemplos maravillosos. Exacto. Entonces, para que eso pase, yo creo que hay un factor crucial para ese cambio institucional, organizativo, para cómo resolver las cosas. Es el liderazgo. Es gente pues, que diga, yo creo que podríamos incorporar esto que ya está aquí, unirlo y llevarlo a otro nivel, ¿no? Yo lo que siempre digo es que la economía de impacto triunfará
cuando los que quieran solucionar problemas globales o micros de la naturaleza, sociales, de injusticias, etc., se empoderen y digan, en vez de quejarse, en vez de protestar, que es muy importante, en vez de comunicar que esto no hay que hacerlo, además de todo esto, tomar la iniciativa, decir, ahora hago una compañía o una organización o una plataforma para resolver este problema. ¿Y a qué necesito? Pues ejemplos concretos. Y necesito al gobierno, y necesito a la comunidad, y necesito a esa empresa de tecnología que está en Suecia y que lo hace muy bien. Y me empodero para hacer esto, ¿no? Y me empodero para no solo resolver una cosa a corto plazo, hacer rondas de financiación y luego vender la empresa. Y luego vender. No, hago plataformas que van sumando y van replicando esas soluciones a largo plazo. Y eso no necesariamente tiene que ser con mucho beneficio. Pueden ser empresas sin ánimo de lucro, como es Nactiva, pero pueden ser con ánimo de lucro, pero visión de largo plazo. Y yo creo que estas plataformas tendrán muchísimo valor. Me da igual si es valor monetario o no monetario, pero valor social, valor de transformación, ¿no? de nuestras comunidades para acometer estos retos y yo creo que para cambiarnos, ¿no? Nos vamos a cambiar sin darnos cuenta. Oye, Agenda 2030 decíamos, o otros objetivos estratégicos, quedan 4 telediarios para el 2030, o sea, es pasado mañana ya. Sí, aquí vivimos bombardeados por un foco mediático en los retos del cambio climático, la biodiversidad, pero yo creo que están muy enfocados o vienen de un público muy anglosajón, ¿no? Es decir, de poner el miedo en el cuerpo, ¿no? Es decir, el mundo anglosajón, protestante, un valor muy importante es la culpa. Entonces, esto es un motor. Es un motor. La culpa es un motor de crecimiento y el capitalismo. Sí, según Max Weber, ¿no? El capitalismo se origina en esos países y es muy coetáneo con el luteranismo. Si te va bien en la tierra, es una señal de que en el cielo eres la gran suerte o el gran invento, claro, ¿no? Para justificar o para acompañar al protestantismo, ¿no? Es la culpa. Entonces, esos grandes mensajes, ¿no? de que nos vamos a freír, perdón que lo use esa terminología, o hay que hacer una agenda muy rápido y todo esto, están muy relacionados con esta cultura. Claro, no es de extrañar que el resto del mundo a veces, claro, un chino piensa diferente, ¿no? Y la cultura hindú o los budistas y los hindúes piensan muy diferente. Por tanto, una agenda global. Pero es que los mediterráneos también pensamos diferente, ¿no? Nosotros... Es una agenda, por tanto, muy anglosajona, ¿eh? Claro, sí. Yo creo que muy buena y muy necesaria, pero que moviliza menos en otras partes del mundo que a lo mejor se movilizan por otras cosas. Por ejemplo, en el Mediterráneo yo creo que nos movilizamos más por el amor, por querer a las cosas. Si tú me dices, mira, es que vas a perder tu playa... El motor es el amor, es que vamos a perder, no el miedo. En el Maresma, es que vais a perder, es que estamos perdiendo las playas. Claro. Pero es que esa playa es donde yo iba con mi abuelo, y esta playa es donde yo quiero llevar a mis hijos. Claro. Es el amor. No es que seas un tipo muy malo y porque tiras cosas al mar, ¿vale? Entonces, yo creo que hay que compatibilizar esos objetivos de largo plazo, de amplio espectro, macro, agregados, con cosas mucho más particulares a las culturas, para que toquen el corazón de las personas y lo unan con la forma como ven el mundo, ¿no? Uno va con un mensaje así, imaginaros en África subsahariana, y claro, sus problemas cotidianos son muy diferentes, su visión del mundo en muchos casos aún es muy mítica, muy mágica. Claro. Y hay que respetarla. Por tanto, agendas distintas, culturas distintas, agendas distintas. Traducciones de las agendas, muy bien, ¿no? Muy y bien. No siempre pensando en la culpa de lo que hemos hecho los humanos, y fíjate, y hay que revertir todo muy rápido. No, bueno, pues mira, ahora lo que hay que hacer es querer cosas diferentes. Si todos mañana empezamos a valorar mucho unas cosas diferentes, el cambio climático termina muy rápido. Y la pérdida de biodiversidad termina muy rápido. Eso es muy difícil, no va a pasar, pero... Para llegar allí es mucho mejor tener agendas, ¿no? Adaptadas. Es disruptivo lo que dices, ¿eh? Adaptadas. Y también éxitos regionales, éxitos en comunidades, ¿no? Y que digas, mira y ponerlos en valor. Oye, qué bien viven aquellos. Comunicarlos, ¿no? Qué bien viven. No sé si son muy ricos o no, pero qué bien viven. Pero qué bien viven. No sé si el índice de felicidad es lo mejor, pero fíjate que ejemplos de éxito, oye, ¿no? ¿Cómo se respira allí? Fíjate, y allí todo está limpio. ¿Y cómo lo han hecho esto? Entonces, yo creo que esta es una gran oportunidad del Mediterráneo.
La gente también ahora nos dice que Europa, fíjate... El Mediterráneo como inspiración, dices sí, tú, ¿no? La Europa... parece que estamos descontados ya en Europa, ¿no? Sí, Europa, sí. Esto es China, tal, bueno, es China y tal, con unos parámetros, ¿no?, económicos y tal, que son muy importantes. Pero ¿cuál es la esperanza de Europa? Yo creo que es de motor cultural del mundo. ¿Y cuál es en particular del Mediterráneo? Nuestra facilidad para unir y traducir lo de los anglosajones con lo de los chinos, con lo de los Middle East, ¿no?, de Oriente Medio, de África. Eso que tenemos de natural. Y yo creo que ahí tenemos una oportunidad. Es interesante, ¿eh? Y ser un ejemplo. Decir, mira, aquí en el Mediterráneo, ¿verdad que le gustaba el aceite de oliva? Pues que, mire, todo lo relacionado con lo natural, mire cómo lo cuidamos aquí. Y mire qué ejemplo estamos dando, ¿no? Y mire qué biodiversidad tenemos. Y si eso lo empezamos a hacer de forma sostenida, ¿no?, en el tiempo, pues quizá dentro de 20 años tendremos una economía natural muy potente en el Mediterráneo. Y claro, la gente dirá, claro, es que ustedes, no, bueno, ustedes, es que nos pusimos a trabajar, ¿no?, con esos líderes empoderados, que esperamos que haya mucho, ¿no?, que dicen, vamos a trabajar en ello. Oye, me quedo con dos grandes noticias. Una, que no es irreversible, que hay marcha atrás, que si lo hacemos bien y la tecnología se pone de nuestro lado, esto va a mejorar seguro. Y después, que el Mediterráneo puede ser una inspiración para el mundo. Incluso con una tercera noticia que me ha encantado, que la Agenda 2030, que es muy anglosajona y que es muy del miedo en el cuerpo, se convierta está muy bien, ¿eh? Yo la comparto. Pero que se convierta, que vamos a abrir la mirada, ¿no? Exacto. La mirada cultural, vamos a hacer muchas agendas, cada una a su ritmo, cada una con su cultura, cada una con su sensibilidad, para que cada uno dé sus frutos a su manera, ¿no? Exacto. Y además desde dentro, ¿no? Es decir, no desde Nueva York, en la ONU, todo, no. Sino con los representantes. También traducirlo con las comunidades. Eso que tú decías, que yo he viajado, he tenido la suerte de trabajar en muchos lugares del mundo y entender que cada vez que viajas más conoces menos, ¿no? Porque te queda más, ¿no? En cada sitio pues ves unas cosas, pero esa riqueza que te da que el mundo no te lo expliquen, sino que lo ves. Y no te lo expliquen, quiero decir, por las noticias y tal, sino te lo explica la gente, o hablas con ellos, o los ves, ¿no? Pues esa riqueza te da esa sensibilidad, yo creo, buscar esas fórmulas locales, ¿no? Esas fórmulas locales que en sí mismos son muy grandes, ya digo, el Mediterráneo es muy grande, pero a nivel del mundo, pues no es tan grande, pero si lo hacemos, haremos algo muy grande. Joan, gracias por invitarnos a vivir en el futuro, en un futuro mejor. Bueno, pues a vosotros por esta oportunidad. Gracias.